Muy agradecido por la participación. Tenemos 34 asistentes a este seminario web y esperamos que quizás se puedan ir anexando otros que inicialmente pues se habían propuesto es participar en él. Mi nombre es Guillermo Lozano, soy ingeniero mecánico, miembro de las sociedades de ingenieros de protección contra incendio y de la NFPA, ambos de Estados Unidos, y desde hace un poco más de unos 30 años me he dedicado exclusivamente a la ingeniería y consultoría de los sistemas de protección contra incendio. En esta oportunidad hablaremos en detalle de los sistemas Fire 2, los sistemas de proporcionamiento de concentrados de espuma y equipos monitores. Bien, la empresa Fire 2 es una empresa alemana que por más de 20 años ha estado fabricando sistemas de dosificación de químicos y por los últimos 15 años de manera exclusiva se ha dedicado a los sistemas de dosificación para concentrados en el área de las espumas de protección contra incendio. La planta se encuentra en Alemania, en un pueblo que se llama Wolfersheim, y todo el proceso productivo de ello pues está a cargo de unas 90 personas que trabajan en todas las áreas, ¿no? Investigación y desarrollo, certificación, tienen una producción propia a lo largo de toda la cadena de valor, ¿no? Por eso confiamos en la calidad o excelente calidad de estos equipos. Hay más de 15.000 sistemas fijos que se han instalado en todo el mundo y hasta ahora, bueno, tienen un excelente desempeño. El señor David Henrich es el dueño y fundador de la empresa, que conjunto con su esposa y sus hijos han venido pues creando y desarrollando toda una línea de productos de amplio reconocimiento mundial. Tienen 3 plantas, una donde fabrican todas las partes que son de fundiciones y otra donde está toda la parte de mecanización, y en la ciudad de Wolfenstein tienen la parte de ensamblaje. Esta es una vista de la planta de ensamblaje. Ellos reciben todas las partes de las otras 2 plantas y aquí realizan en forma muy cuidadosa por personal muy especializado que tiene muchos años con ellos trabajando, realizan el ensamblaje del equipo. Luego que ha sido ensamblado, este equipo pasa por el proceso de prueba y su certificación. Es decir, cada equipo que es producido sale ya aprobado completamente, de tal manera que el cliente va a recibir un equipo que de fábrica ha sido comprobada su desempeño. Todo el mundo, y en especial en la área de industria del petróleo y gas y otras industrias donde manejan gran cantidad de productos químicos inflamables, han instalado estos sistemas por su facilidad de instalación, el poco o casi nulo mantenimiento que requiere y el amplio rango de aplicaciones. Esta es una lista parcial pues de los clientes exclusivamente en el área de industria de petróleo. Por supuesto hay otros clientes en el área automotriz, en el área de aviación, etcétera. Algo que normalmente pues
se requiere de todos los sistemas de protección contra incendio es que haya una homologación o un aval de parte de alguna institución que certifique y que haya aprobado estos equipos conforme a los estándares de dicha institución. Estos equipos han sido homologados o aprobados por entidades mundialmente reconocidas como Factory Mutual, como la BDS alemana, como la Germanische Lloyd de Alemania y otras certificaciones a nivel nacional de los distintos países donde ellos han vendido sus equipos y tienen por supuesto la marca de la Comunidad Europea. Este es un ejemplo de un certificado de Factory Mutual para los distintos modelos y distintas relaciones de proporción. Este es de BDS, esta es de la Germanische Lloyds. O sea que tenemos un equipo que ha sido aprobado por las principales agencias o instituciones que homologan equipos de protección contra incendio. ¿Cómo funciona? Algo que caracteriza este equipo es su sencillez. Tenemos un motor de agua, el que está aquí, donde el flujo de agua que entra y eso mueve este motor hidráulico que tiene un eje que a su vez va a mover esta bombita de dosificación, que es una bomba de desplazamiento volumétrico. Es una bomba de pistones que inyecta el concentrado. El concentrado viene del tanque, un tanque atmosférico, es succionado a través de los cilindros y descargado al Fire 2, al motor, de tal forma que se tiene la solución. Entonces los componentes principales son el motor hidráulico y la bomba de dosificación. Hay algunos elementos adicionales como la línea de succión de concentrado y la línea de descarga de concentrado. Tenemos la posibilidad de retornar concentrado al tanque y esa línea de retorno está protegida por una válvula de alivio para evitar daños en caso de que esta línea de retorno se encuentre cerrada por alguna razón. Tenemos una línea de agua que permite hacerle la limpieza a todo el equipo o permite el inicio o el arranque del sistema con agua mientras se ceba, se saca todo el aire y después se conecta con la línea de concentrado. Los elementos o constituyentes principales de este equipo están en esta lista que ustedes pueden ver en detalle después cuando reciban o soliciten el 1, el motor hidráulico, tenemos el 2, que es la bomba dosificadora, el 3, la línea de limpieza, un filtro que está en esa línea, la purga de aire que la utilizamos para cuando va a arrancarse el equipo, para cebarlo, entonces se permite aquí la descarga del aire. Tenemos una válvula para justamente permitir que el agua fluya o que el concentrado fluya a la bomba.
Esa es la válvula de 3 vías de aspiración o limpieza. La línea 7, que es la línea por donde sale el concentrado, y esa línea entonces es la que va a inyectar el concentrado a la unidad del motor hidráulico, la salida. Tiene la válvula de alivio que mencioné para proteger la tubería de retorno. El 9 es la conexión de entrada de agua. El 10 es un manómetro para chequear la presión a la cual está descargándose el concentrado. El acople entre el motor hidráulico y la bomba. Una válvula de retención que está aquí. Esta válvula es una válvula especial que evita que se inyecte el concentrado por gravedad cuando no hay presión de agua. Digamos, por ejemplo, no hay agua o no hay presión de agua, entonces si el tanque está más elevado, esta válvula de retención tiene un resorte que evita que entre el concentrado, pero deja pasar el concentrado cuando hay bastante presión generada por la bomba, ¿no? El 15 es el retorno a la línea de concentrado, la conexión con la válvula de alivio, la tapa para el único, digámoslo así, prueba o que se realiza periódicamente es por medio de una manivela de darle unas cuantas vueltas cada 6 semanas para evitar que el sistema, digamos, se quede trancado. Entonces, cada 6 semanas, así como se arrancan los motores diésel o las bombas de incendio cada 8 días, es como darle un arranque a este equipo para que no vaya a quedarse apagado, solamente que se hace manual. Y finalmente las líneas de limpieza, el soporte que él trae para efectos de instalación. Vamos a ver ahora en detalle cómo funciona esto. La entrada de agua del sistema es la que va a mover a través de estas paletas, de un rotor que tiene unas paletas de plástico, y ese rotor está acoplado a la bombita y de ahí va directamente a inyectarse el concentrado. Entonces tenemos aquí entrada de concentrado, las bombitas dosificadoras, que es una bomba volumétrica, es decir, que inyecta la misma cantidad independiente de la presión que puede existir aquí. Entonces tenemos entrada de agua, rotor, un acople, la bomba de pistones que succiona el concentrado y le inyecta la descarga del motor hidráulico. Entonces aquí tendríamos la solución. Entonces, el volumen de estos inyectores es tal que podemos solicitar un equipo al 1%, 3%, 6%, y hay incluso, si tenemos una unidad al 3%, yo puedo bypassear 1 o 2 cilindros, entonces inyectar al 1%, 2%, 3%. O sea que es un equipo bastante versátil. Este es el motor hidráulico, como ustedes pueden apreciar aquí. Tenemos la entrada de agua, hay una protección por si viene alguna piedra o algo. En el caso de que haya o se estime que hay suciedad en las tuberías, se recomienda colocar un filtro antes de la entrada del Fire 2. De todas maneras, él tiene un filtro ahí de protección. ¿Cómo se automatiza este equipo? Simplemente colocando una válvula de diluvio o una válvula de alarma de rociadores a la descarga. Entonces, una vez que esa válvula de diluvio abre o operan algunos rociadores, el sistema en forma automática va a operar. O sea, no hay válvulas eléctricas o neumáticas o manuales para activar el sistema Fire 2. Él se va a activar
una vez que se establezca el flujo de agua en forma automática, le empieza a trabajar. Aquí tenemos la entrada de agua, el rotor con sus paletas y hace girar y sale solución en el otro extremo. Esta es la bombita dosificadora, es una bomba de pistones, tiene una succión de concentrado y tiene una descarga de concentrado. Aquí están los mecanismos de vía la manivela, que son los que van a impulsar los pistones. Entonces, este cárter está lleno de aceite para proporcionar la lubricación necesaria al, al equipo. Entonces, este pistón succiona y descarga, succiona. Entonces, aquí están las válvulas antirretorno, válvula check, que permiten que cuando el pistón se desplaza hacia adentro, succione, y cuando se desplaza hacia afuera, descarga. Esa es la forma en cómo trabaja, y tenemos entonces bombas dosificadoras al 1%, al 3%, al 6%. Estos equipos vienen con versiones para ser utilizados con agua de mar. Igualmente, hay dos versiones en cuanto a la máxima presión que puede trabajar el equipo. El equipo estándar soporta 16 bares, que es poco más de 200 psi, y si se requiere un equipo de más alta presión, hay una versión de 25 bares. Hay una versión de 25 bares. En esta fotografía podemos ver el sistema instalado aquí a la izquierda, un filtro, el equipo Fire 2 y 3 sistemas de diluvio con sus respectivas válvulas de control, y cada uno de estos sistemas va a tanques que tienen diferentes tamaños. El caudal máximo de esta unidad es de 6.000 litros por minuto y a una proporción de 3% con una bomba de pistones. Y para instalación fija. Entonces tenemos aquí, viene el agua, viene la solución, y dependiendo de la válvula de alivio que abra, se establecerá un caudal dentro del rango de trabajo del equipo Fire 2. El rango mínimo de caudal más o menos es como un 6%, 8% del caudal máximo. Entonces, por ejemplo, este equipo puede manejar del orden de 500 litros por minuto hasta los 6.000 litros por minuto. Aquí hay otro sistema, en este caso, este es el suministro de agua, este es un sistema de rociadores con agua solamente, y aquí tenemos el sistema de suministro de solución para un sistema de rociadores cerrado que según el riesgo pues requiere solución. Aquí está el tanque, es un tanque de fibra de vidrio, un tanque atmosférico, y aquí viene entonces la entrada de concentrado al equipo, y de ahí se inyecta al sistema. Entonces, cuando abre 1, 2, 3 rociadores, el caudal que se establezca a través de esa descarga pues es dosificado. Si aumenta el número de rociadores, pues aumenta el caudal que pase, y a su vez aumenta la velocidad de inyección de concentrado, de tal forma que dentro del rango de aplicación él va a poder trabajar. Los sistemas para ser instalados en camiones
hay también versiones. Aquí tenemos un equipo que está, o sea, en la unidad de motor hidráulico y de bomba de pistones para inyección de concentrados son los mismos para todos los sistemas, solamente que los accesorios adicionales, pues hay unos para los sistemas fijos, como el que vimos en el patio de tanques, hay otros para sistemas fijos dentro de camiones o camiones de bomberos, y hay versiones para equipos como este que están dentro de contenedores del tipo rolón que se mueven o se llevan dentro de plataformas de camiones y se descargan en el sitio donde se requiere. Aquí tenemos otra unidad de Fire 2, aquí está la entrada de agua, aquí está la succión y aquí está la unidad de Fire 2. En este caso están haciendo pruebas con un monitor de 20.000 litros por minuto. Y este es el equipo que utiliza para esa proporción. 20.000 litros por minuto. Es algo así como unos 5.000 galones por minuto. Aquí tenemos otra unidad en una instalación portátil que se puede llevar al sitio. Y esto pues da grandes flexibilidades, sobre todo en refinerías, de disponer, si la refinería tiene una buena red contra incendio, un buen sistema de bombeo, pues puede proporcionar la presión necesaria para dosificar solución a sistemas semifijos o equipos portátiles como monitores, ¿no? Que tenemos un esquema, el sistema está la reserva concentrado que va a las unidades de proporcionamiento. Entonces, un lado tiene la entrada de agua y por otro lado vamos a tener la salida de solución. Y finalmente la tercera versión son equipos móviles que son fácilmente transportables. Estos equipos móviles se llevan manualmente. Aquí tenemos la entrada de agua y aquí tendríamos la salida de solución. Este equipo en particular tiene una bombita que cada cilindro inyecta 1%. Entonces, cuando los 3 cilindros están activos, yo puedo dosificar al 3%. Moviendo una palanca puedo eliminar o bypassear uno de ellos y estaría proporcionando al 2%. O si bypasseo 2 cilindros, estaría inyectando al 1%. Entonces son equipos muy versátiles que pueden ser utilizados, llevados al sitio, y sus capacidades van desde 250 litros por minuto hasta 2.500 litros por minuto. Aquí tenemos un equipo portátil, pero en este caso se ha instalado un reductor de velocidad de tal manera que podemos dosificar dentro de un rango variable. Por ejemplo, si hemos elegido un sistema de proporcionamiento o una bomba de proporcionamiento al 3%, con este equipo podemos dosificar entre 0,3% y 3% en un rango continuo. Si hemos elegido una bombita que dosifique al 2%, entonces podemos tener, al 1%, podemos tener entre 0,1% y 1%. Esto es especialmente útil para el combate de incendios forestales o otros incendios clase A, donde los concentrados mejoran la calidad de extinción del agua. Son concentrados humectantes para clase A y usualmente se dosifican a 0,1, 0,5%. Esta unidad portátil se utiliza para esos casos. Aquí tenemos las capacidades de las unidades fijas de los sistemas Fire 2. Como les mencioné, estos equipos portátiles solamente pues tienen una capacidad limitada. El máximo modelo es de 2.500 litros por minuto. Y aquí tenemos
que las unidades estacionarias, o sea, las que vamos a utilizar con rociadores o en patios de tanques, vienen desde 500 litros, desde 60 litros por minuto hasta 20.000. O sea que el rango de modelos es este. Podemos tener o dosificar solución desde 60 litros por minuto hasta 20.000. Si se requiere más, se pueden colocar equipos en paralelo. Por ejemplo, si necesitamos 30.000 litros por minuto de solución, podemos colocar una unidad de 20.000 y otra de 10.000 en paralelo. Entonces, resumiendo, podemos tener equipos con bombas de dosificación fija, de 1, de 3 o de 6%. Podemos tener tasas de dosificación variables. Si colocamos aquí una bomba del 1% con este equipo, reductor de velocidad, podemos dosificar entre 0,1 y 1%. Si instalamos una bombita de 3%, entonces entre 0,3 y 3%. O si colocamos una del 6%, entre 0,1% y 6%. Y la otra es la tasa de dosificación ajustable. Entonces, si tenemos una bomba, por ejemplo, al 3%, entonces dependiendo si va en paseo 1 o 2 cilindros, puedo dosificar al 1, al 2 y al 3%. Entonces, toda esta versatilidad es importante en el momento dado, ¿no? ¿Cómo vamos a especificar un Fire 2? Simplemente las siglas FD más la capacidad que nosotros requerimos, la capacidad máxima requerida. Entonces, si la capacidad máxima requerida, por ejemplo, es 4.500 litros por minuto, entonces podemos utilizar el de 6.000 litros. Si la capacidad máxima requerida es 9.000 litros por minuto, entonces seleccionamos el FD de 10.000. Después necesitamos indicar cómo o el porcentaje de mezcla, si es fijo, al 1, 3 o 6, o si la vamos a hacer ajustable, o sea, si tenemos un equipo que proporcione al 3%, al 2%, al 1%, o si queremos un mezclado continuo. Entonces tenemos que especificar ese arreglo, ¿no? Después, dependiendo de ese arreglo, vamos a indicar si es una bomba de pistones que se utiliza en esta o es una bomba que permite regular el porcentaje de mezcla, ¿no? Que son las que se usan aquí. Y finalmente vamos a indicar si va a ser para un sistema fijo o si va a estar en una instalación fija dentro de un sistema móvil, como son los carros para bomberos o contenedores roll-off, etc. Y finalmente, si vamos a utilizar un sistema totalmente portátil, ¿no? Estas son las tres versiones. Entonces, cuando vayamos a solicitar a la fábrica un equipo, pues vamos a indicarle todo esto, ¿no? Capacidad, porcentaje de mezcla, cómo queremos esa mezcla, la bomba dosificadora y la versión. Entonces, por ejemplo, este equipo sería un Fire 2 de 4.000 litros por minuto con bombas al 3% de pistones y para un sistema de extinción fijo. Algo que interesa muchísimo a los que diseñamos estos sistemas es la pérdida de presión cuando aumenta el volumen. Entonces, usualmente las pérdidas aquí están indicadas en bares y aquí en función del tipo de porcentaje de mezcla entre mayor
sea el porcentaje de mezcla, va a haber un poco más de caída de presión para el mismo volumen, por cuanto la bomba o la cantidad de concentrado a inyectar es mayor. Entonces va a requerir eh, más energía y la toma justamente del agua, ¿no? Entonces estamos viendo que la caída de presión puede estar, si esto es 100%, del orden máximo de unos 1.5 o 1.6 bares. Y para caudales mínimos estamos hablando de caídas de presión de menos de 0,5 bares. O sea que para caudales pequeños tenemos caídas de presión de pocos psi. ¿Cómo es el proceso de selección para las empresas que diseñan o las empresas que van a ofertar este tipo de equipos? Necesitamos información para la selección de estos sistemas. Dicha información la vamos a ver aquí en orden en base a un sistema de rociadores cerrados en el cual va a trabajar con solución. Las normas NFPA y normas europeas exigen que el sistema dosificador sea de proporción balanceada para que pueda trabajar con el número mínimo de rociadores que establece la norma y el número máximo de acuerdo a la área de diseño. Entonces necesitamos saber en primer lugar cuál es el rango, o sea, los caudales máximos y mínimos para ese sistema. En el caso de la protección de un tanque o de un dique o un sistema de diluvio, pues vamos a tener un caudal máximo solamente. Pero en los sistemas de rociadores cerrados tenemos es un rango, porque normalmente las normas nos dicen, mira, hay que diseñar para que con un caudal mínimo de 4 rociadores, por ejemplo, el sistema de proporcionamiento pueda trabajar y con un caudal máximo en una función, por ejemplo, de 30 rociadores que abran como máximo. Entonces el sistema debe estar en capacidad de suplir el caudal dentro de ese valor mínimo y ese valor máximo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos conocer qué tipo de porcentaje de mezcla, si es 1%, 2%, 3%, 6% en este ejemplo. El cliente o el que ha diseñado va a requerir un porcentaje de mezcla del 1%. ¿Qué más necesitamos? Saber. Para poder seleccionar el equipo necesitamos la máxima presión de agua que va a estar sometida al sistema de extinción. En este caso el cliente nos dice que es 7,5 bar, que es muy cerca a los 100 psi. ¿Qué requisitos respecto a las pruebas de porcentaje de mezcla? Estas pruebas que las requieren las compañías de seguro y las normas debe hacerse anualmente. Es una prueba de desempeño del sistema de dosificación. Es decir, que anualmente debemos hacer una prueba para garantizar que este equipo está inyectando concentrado al 1%. Pero el cliente nos dice que por razones ambientales no es aceptable mezclar agua y concentrado durante la prueba, porque si no después esa solución que se haya utilizado durante las pruebas debe ser dispuesta de una manera ambientalmente legal, de acuerdo a los estándares ambientales que existen en su país. En Europa es ilegal descartar esas soluciones por los sistemas de, de servicio público. Entonces ellos tienen que mandar esa solución a una empresa que la incinere o algo así, eso es costoso. Entonces en muchas instalaciones el cliente dice, mira, yo quiero poder hacer esa prueba sin necesidad de mezclar agua y concentrado. Tipo de agua. Dependiendo del sistema,
En este caso, estamos diciendo que se va a utilizar agua marina, simplemente, o agua normal. Otro detalle que es importante saber es cuál es la máxima presión admisible, la pérdida de presión admisible en el sistema. El diseñador nos dice, mira, lo máximo que podemos perder aquí es 1.8 bares. ¿Por qué? Porque eso es lo que él ha considerado durante la etapa de diseño, que es la máxima presión que él utilizó cuando hizo el diseño del sistema. En base a todos estos datos, entonces, el modelo seleccionado fue el FD 6000 al 1%, bomba de pistones, sistema estacionario y resistente al agua. ¿Por qué 6000? Porque ese cumple este rango entre 1200 y 5840 litros por minuto. Entonces, estaría dentro de ese rango. Es porcentaje de mezcla 1%. La pérdida máxima de presión al caudal máximo es 1.5 bares, según información del fabricante, que es por debajo del 1.8 que había establecido. Se está ofreciendo el estándar de 16 bares porque está presión máxima de trabajo es de solo 7.5. Entonces, el sistema estándar da. Y esto, para lograr este requisito con respecto a la mezcla durante las pruebas, se está proponiendo una conexión de retorno con válvula que permita descargar a la presión del sistema. Sería algo así como esto. Durante la prueba anual de desempeño, succionamos de un tanque con el concentrado que se va a utilizar durante la prueba y en lugar de inyectar el concentrado al Fire 2, que está aquí, esta es la línea normal de inyección de concentrado al Fire 2. Entonces, aquí lo que hacemos es que mandamos el concentrado a través de esta válvula y aquí entonces medimos la cantidad de esta válvula de alivio pequeña que está aquí. Se gradúa para que la bombita vea una presión similar a la que vería cuando estuviese inyectando aquí el agua. O sea que si la presión del agua durante la operación del sistema es 7 bares aquí en este punto, yo gradúo la válvula de alivio a 7 bares, de tal manera que se pueda Entonces, durante la prueba se hace circular agua solamente y el dosificador va a estar descargando el concentrado en este recipiente. Entonces, si medimos el tiempo de operación, podemos saber el caudal de solución que se está inyectando. Y con el Fire 2 tenemos algo muy importante, y es que por cada vuelta que él da, hay una cantidad fija de agua que estaría pasando. Entonces, si por ejemplo estamos utilizando el FD 10.000 a 12.5 litros por revolución, y si este equipo está dando, por ejemplo, 100 revoluciones por minuto, entonces estaría circulando en ese momento 1250 litros por minuto. Entonces, durante la prueba lo que hacemos es medir las revoluciones que este equipo da
y convertimos eso en caudal de flujo de agua. Y con un cronómetro medimos la cantidad de agua de concentrado que se descargó aquí, entonces podemos saber el flujo de concentrado. Entonces, con esos dos valores podemos hallar la relación de proporción sin necesidad de mezclar el concentrado con el agua. Esta es una opción que también el cliente puede solicitarse. Yo la considero en particular muy importante porque permite durante una emergencia saber exactamente la cantidad de solución que está yendo al sistema de extinción por espuma, sea un sistema de diluvio o sea un sistema de rociadores. La persona encargada de la gestión de la emergencia puede asegurarse de que está yendo hacia el sistema la cantidad de solución requerida de acuerdo al diseño del sistema. Hace un momento les mencioné que era factible ampliar el rango de capacidad de los sistemas Fire 2 si los colocamos en paralelo, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos tener dos equipos de 10.000 litros por minuto, de 20.000 litros por minuto, etcétera, de tal forma que cuando el primer equipo está llegando a la máxima capacidad, eso implica una caída de presión alta, entonces esta válvula va a abrir cuando al estar circulando agua por aquí llegue a un valor máximo de caída de presión. Entonces apertura esta válvula y ahora estarían trabajando los dos equipos en paralelo. Entonces, si los dos equipos son de 10.000 litros por minuto, aquí tendríamos en total 20.000, pero con un amplio rango de dosificación. ¿Por qué? Porque estaría dado por el equipo, digamos, más pequeño. O sea que estos dos de 10.000 tienen un rango más amplio de dosificación que un equipo solo de 20.000. Aquí tenemos instalaciones. El equipo permite instalarse así en forma horizontal o en forma vertical. Lo único que habría que indicar en el momento de comprarlo a fábrica es cómo lo voy a instalar. Si lo voy a instalar en forma horizontal, debo indicarle también si el flujo va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Igual en el caso del sistema vertical tengo que indicarle al fabricante si el flujo va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Es decir, que tenemos 4 formas diferentes de instalarlo. Entonces, debemos decirle al fabricante cómo queremos. Esto obedece a que este equipo que tiene la bomba dosificadora siempre debe quedar en forma horizontal, por cuanto tiene en el cárter aceite. Entonces, por eso cada modelo que se hace siempre esta bombita va a quedar horizontal, ¿no? Bien, en resumen, las características de estos equipos son excepcionales comparadas con otros sistemas. Funciona sin energía externa. Operación muy simple. La forma de operar es con el flujo de agua. O sea, al abrir una válvula de diluvio o una válvula manual, él empieza a operar con flujo de agua. O sea que no necesitamos válvulas o adicionales para operar. La dosificación es independiente de la viscosidad del concentrado, porque es una bombita de pistones en base a volumen. Entonces, no importa la viscosidad del... El equipo lo podemos conseguir en una amplia proporciones.
fijos, variables, entre los valores entre 1% y 6%. Podemos realizar la prueba anual de desempeño sin mezclar concentrado y agua. No se afecta por la presión a la descarga y mínimo mantenimiento. Entonces, comparado con otros sistemas, este sistema ha gustado muchísimo por cuanto tiene esa característica. Nada de energía externa, una facilidad increíble para operar y sobre todo a lo largo del tiempo requiere mínimo mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento? Bueno, revisar el aceite que está ahí, cambiarlo después de cierta cantidad de horas de uso, y si no se ha utilizado, el fabricante recomienda, mire, cambien el aceite cada 5 años como mínimo. Entonces, todas estas características lo hacen muy deseable, pero aún hay más. Cuando se compara el precio de este equipo con un sistema de propulsión balanceada, bien sea de tanque o de bombas, se van a llevar una sorpresa porque este equipo es más económico que esos otros. Por ejemplo, los sistemas típicos de proporcionamiento de agua y concentrado son los proporcionadores en línea y los de presión balanceada. Este es un sistema que tiene caudal fijo y aquí dentro de un rango de presión. ¿Qué características tienen estos? Los sistemas con inductores en línea tienen características de caudales, digamos, relativamente pequeños, ellos manejan, y unas pérdidas de presión bastante altas, ¿no? ¿Cómo opera? Cuando el agua fluye por aquí, hay una caída de presión significativa de tal manera que en estas zonas se establece una zona por debajo de la presión atmosférica, que permite que el concentrado succione y hay un orificio que lo dosifica. Este orificio, para el momento de solicitar el equipo, tenemos que pedirle al fabricante y decirle el tipo de concentrado que se va a utilizar, por cuanto el tamaño del orificio se ve influenciado por la viscosidad del producto. O sea que si yo solicité un proporcionador o un inductor para proteínico, este no me va a servir para triple F y tampoco me va a servir para una espuma resistente al alcohol viscosa. Además de eso, las caídas de presiones son muy altas, del orden de 35 a 40% de la presión de entrada. Ventajas: costo bajo, no requiere energía externa, no tiene partes móviles, mínimo mantenimiento, se pueden usar en paralelo, fácil de automatizar. Pero no permite variaciones de caudal, altas pérdidas de presión, hay que tener mucho cuidado con la contrapresión a que esté sometido, y los caudales son bastante limitados. Requiere altas presiones para poder operar. Cuando vamos a presiones balanceadas, con bomba o con vejiga, vamos a tener que tenemos un amplio rango en los cuales podemos solicitar estos equipos que van desde 30 galones hasta 5.000 galones por minuto, cerca de los 20.000 litros por minuto. Los sistemas de proporción balanceada con bomba son muy complejos, tienen muchos elementos, requieren energía externa. Hay una bomba que se acciona eléctricamente o con motor diésel, y el objetivo de esa bomba es mantener una presión de inyección de concentrado igual a la presión de entrada de agua. El exceso de presión se retorna al tanque. Esta válvula de balanceo, que es el corazón del sistema junto con la bomba, está monitoreando la presión de entrada de agua y la presión de concentrado, de tal manera que regula el retorno de concentrado al tanque para garantizar que las presiones
del concentrado y la presión de agua son las mismas en el controlador de proporción. Bueno, estos equipos, la bomba, las válvulas, todos estos elementos aquí, pues hacen de que sea un sistema complejo, digamos, de operar, de mantener y de automatizar. Aquí están los distintos rangos usuales de presión, ¿no? ¿Qué ventajas ofrece? Bueno, un amplio rango de trabajo. O sea, es una buena precisión sobre un amplio, bajas pérdidas por fricción y se puede recargar durante la operación. Desventaja su alto costo, se requiere fuerza motriz externa, alto mantenimiento, difícil de automatizar, complicado de operar y de inspeccionar. Estos equipos son mucho más costosos que los sistemas Fagerlos. Nuestros sistemas requieren mínimo mantenimiento, fáciles de automatizar y no tienen ningún tipo de complicación para su operación de inspección. Los sistemas de vejiga funcionan con la misma presión de agua, se presuriza el tanque y la vejiga interna de tal manera que se logra el mismo objetivo. Es decir, que esta presión sea igual a la presión del concentrado. Igual que en el caso anterior, tiene sus ventajas similares, pero se le agrega que no requiere energía externa, es fácil de instalar y de automatizar. Sin embargo, no se puede rellenar durante una operación, complicadísimo de rellenar, muy costoso, complicado para la inspección y mantenimiento. Pero además de esto, nuestros sistemas, por supuesto, son más económicos que esto y libres de todas estas complicaciones. Sí se puede rellenar durante la operación el sistema Fagerdo porque utiliza el tanque atmosférico. ¿Cómo funcionan estos sistemas controladores de relación de proporción? Este es el controlador que está aquí, o que está en el otro sistema, aquí. Ese es este, el controlador de proporción. Entonces, vamos a ver otra desventaja que tienen estos sistemas que funcionan en base a orificios y caídas de presión. Aquí tenemos la presión de entrada de agua y la presión de entrada de concentrado. El objetivo del sistema de presión balanceada es que estas dos presiones sean iguales, de tal forma que si aquí en esta cámara de baja presión hay una presión P sub 0, de tal manera que las dos caídas de presión sean iguales. De tal forma que el caudal de concentrado a través de este orificio va a ser igual a la constante del orificio por el área del orificio concentrado y la caída de presión. Y la entrada de agua igual, el orificio, la constante del orificio por el área del orificio por la caída de presión. De tal forma que el porcentaje de proporcionamiento se puede calcular como el caudal de concentrado sobre la cantidad de solución, que es la sumatoria del agua más el concentrado. Entonces, aquí nos daría que esto depende básicamente de las áreas, aproximadamente de las áreas de los equipos. Pero ¿qué sucede con el valor de C? Cuando cambiamos de concentrado, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una gráfica donde ese valor, ese coeficiente C para un orificio o para una tobera, como en función del número de Reynolds. De cuando estamos en la zona de turbulencia, ese valor de C es aproximadamente constante. Pero si ustedes ven aquí, el número de Reynolds tiene como divisor la viscosidad del producto. Entonces, si hemos solicitado al fabricante un equipo de control de proporción
para un determinado concentrado, una triple F, por ejemplo, que tiene una muy baja viscosidad. Quiere decir que el número de Reynolds en el estado turbulento pudiera estar de este orden y tenía un valor típico de 0,6, 0,65. Pero ¿qué pasa si el cliente por alguna razón decide cambiar de... Bueno, que ahora el orificio existente al pasar o al dividir por un valor muchísimo más alto, que puede ser 200, 300 veces más viscoso, pues cae significativamente el valor de C a valores de 0,1, 0,15, lo cual quiere decir que este valor de C es muy susceptible a la viscosidad del producto. Entonces, cuando hay cambios de producto, vamos a tener problemas, ¿no? Si el sistema fue diseñado para un determinado concentrado y ahora el concentrado es menos viscoso, bueno, no habría problema mayor, porque ahora simplemente vamos a gastar más concentrado. Pero si el concentrado es más viscoso, sí vamos a tener problemas porque no vamos a alcanzar la proporción mínima que necesitamos. Bien, esto es lo que tenemos ahorita con respecto a los proporcionadores, y para finalizar vamos a hablar un poco sobre la nueva línea de equipos Fire 2, que son la línea de monitores que ha sido introducida el año pasado. Antes de pasar, vamos a abrir un momento aquí el panel para si hay alguna inquietud o algo, se puedan escribir en el chat y nosotros dar alguna respuesta. Bien, vamos a continuar con la parte de monitores y luego al final podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría preferiblemente por audio, ¿no? Y el que no tenga micrófono, bueno, la podemos hacer por chat. Vamos a ver los equipos de monitores Fire 2. Estos equipos, como mencioné hace un momento, se introdujeron el año pasado y tienen un diseño muy especial, innovador. Y es que las formas del paso del agua a través de los codos no es circular, sino es elíptica. Y tiene un sistema de lámina estabilizadora de flujo que logra que las líneas de corriente de agua a través de dichos codos se mantengan lo más estable posible sin mayores turbulencias, logrando entonces una mínima caída de presión y un altísimo rango de alcance. Aquí está, por ejemplo, un diseño circular. Ustedes van a ver que cuando el flujo de agua a través de un codo, esta línea de corriente va más despacio que esta línea de corriente, o sea, para que se mantenga el caudal, si aquí van 1000 litros por segundo, aquí la velocidad de estas partículas es la mitad de la velocidad de las partículas de acá, y eso crea fricción en ellas y alta turbulencia. En el diseño oval, entonces se minimiza esa diferencia de velocidad y se disminuye las pérdidas en el monitor mismo, se estabiliza mejor. Es un equipo hecho de fundición de aluminio, lo cual lo hace bastante liviano. Láminas de estabilización de flujo dentro de los codos, permite un diseño muy compacto y la aleación que se está utilizando es especial para aplicaciones marinas. Bajo peso y diseño compacto. Hay una amplia gama de caudales que van desde los 2.500 litros por minuto hasta los 50.000 litros por minuto.
La brida de conexión va desde 2 pulgadas hasta 12 y está hecho con aleaciones específicas para resistentes al agua de mar. Si lo desean en bronce también se puede tener. Aquí vemos el equipo. Si ustedes ven ese chorro tan compacto, justamente se logra por la forma o el diseño del monitor al minimizar las pérdidas que hay. Eso se traduce entonces en un excelente alcance del equipo. Trae toda una posibilidad de accesorios para los sistemas de espuma. Esta, por ejemplo, es una boquilla especial para concentrados que requieren aire para la formación de la espuma, como las espumas fluoroproteínicas, por ejemplo. Y esta boquilla permite la descarga de espumas sintéticas generadas con concentrados a triple F o resistentes a alcoholes a triple F. Y esta la utilizaríamos con cualquier tipo de concentrado fluoroproteínico o a triple F, creando una espuma más compacta. Tiene toda una serie de posibilidades de accionamiento, desde el manual hasta los sistemas accionados remotamente por medio de controladores remotos, bien sea de corriente continua o corriente alterna, posibilidad de activar remotamente las válvulas, suministro de solución y un sistema de control que pueden ser móviles o fijos en algún sitio. Los distintos modelos, como mencionaba, van desde 1200 litros por minuto a 2000, a 5000 y hasta 13.000 galones por minuto. ¿Qué nos interesa de estos equipos? El alcance, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos según el caudal, aquí tenemos el alcance. Entonces, dependiendo de la presión al cual esté descargando el equipo, pues tenemos mayor alcance, ¿no? Y dependiendo del ángulo de inclinación, pues hay ángulos que logran, digamos, el mayor alcance. Por ejemplo, a 30 grados se tiene el mayor alcance horizontal o a 75 grados el mayor alcance de tipo vertical. Entonces, dependiendo del objetivo que nosotros necesitamos, disponemos de toda la información para hacer los diseños que garanticen que se logran los alcances, digamos, previstos. Ahora sí, vamos a dedicar en detalle a cualquier pregunta que tengan. Sí, vamos a contestar algunas de las preguntas del chat, ¿no? Por ejemplo, el señor Enrique Rodríguez pregunta desde México, ¿para qué grupos están orientadas estas tecnologías? Para todas las empresas que por razones de sus riesgos utilicen productos inflamables o combustibles. Por ejemplo, la industria automotriz utiliza estos sistemas para la protección de cabinas de pintura o los edificios donde preparan las pinturas, por cuanto utilizan pinturas altamente inflamables. Otras industrias que lo utilizan muchísimo es la industria de los alcoholes, la industria petrolera, la industria petroquímica, donde almacenan o procesan grandes volúmenes de productos inflamables. Las industrias petroleras, petroquímicas, son las que requieren los mayores volúmenes de espuma para apagar incendios, bien sea en las áreas de producción o bien sea en las áreas
de tanque. Jorge Vera pregunta que en el caso de los monitores, que la boquilla no tiene orificio de entrada de aire, cómo funciona el asunto, ¿no? Estos monitores o cualquier boquilla, un rociador o una lanza manual que no aspira aire o una boquilla de un monitor que no aspira aire solamente pueden ser utilizados con soluciones de AFFF. El aire entra dentro del chorro de solución en la medida de que él se desplaza por la atmósfera. Como el mecanismo de extinción de las espumas AFFF es por la formación de una película acuosa que flota sobre el combustible sellando los vapores, no requiere entonces que haya una expansión muy alta. Entonces la poca expansión, o sea, el poco mezclado de la solución con el aire cuando se desplaza el chorro por la atmósfera es suficiente para crear algo de espuma que al descargarse sobre la superficie lo que apaga no es la espuma, sino la película que drena de la espuma. Entonces, por esa razón, se utilizan las boquillas que no aspiran aire con las soluciones que se han preparado con concentrados del tipo AFFF o AFFF resistente a los alcoholes. Las demás espumas, es decir, todas las espumas se pueden utilizar con boquillas o rociadores que aspiran aire. Proteínicas, fluoroproteínicas, AFFF, resistente a los alcoholes, etc. Todas se pueden utilizar con boquillas, lanzas o rociadores que aspiran aire. Únicamente las soluciones preparadas con AFFF o AFFF resistente a los alcoholes son las que pueden ser utilizadas con boquillas o con rociadores que no aspiran aire. El señor Francisco Lucelli de Argentina dice, para materiales combustibles como cartón, madera, fuegos, sí. En especial hay concentrados que mejoran la capacidad de extinción del agua. Estos concentrados lo que hacen es disminuir la tensión superficial del agua de tal manera que penetra con mayor facilidad los combustibles clase A, logrando una extinción muy rápida. Entonces se usa muchísimo en incendios forestales o en incendios de cualquier tipo de clase A porque se disminuye drásticamente los requerimientos de agua. Esta relación de costos que pregunta Francisco Lucenti, en algunos proyectos que se han hecho, baja significativamente los costos entre una instalación de un sistema Fire 2 comparado con otros sistemas de... recientemente hablando con un cliente al cual se le cotizó este sistema, aunque no nos dijo cuánto costaba la competencia, dijo que sencillamente había bajado significativamente el precio de toda la instalación. Es decir, no sé, puede que sea un 50% más barato, algo así por el estilo. Todos los equipos, pregunta José Oguchi, están homologados por Factory Mutual. UL no, porque UL no homologa equipos de espuma por separado. La norma UL da una homologación a un determinado fabricante de equipo de proporcionamiento concentrado y elemento de descarga. O sea, ellos, UL, homologa
el sistema completo, proporcionamiento, boquilla de carga y tipo de concentrado. Entonces, son muy pocas las equipos que traen la homologación UL porque no hay una espuma que pueda ser homologada por UL a menos que haya sido probada con determinados equipos y a su vez no puede haber un proporcionamiento balanceado aprobado UL a menos que haya sido homologado con un determinado concentrado y trabajando con un determinado equipo de descarga. Con relación a si cumple con los estándares militares de USA, no creo que estos equipos lo utilicen. Sí se han utilizado en muchos aeropuertos en Europa. Los principales aeropuertos que utilizan espumas especiales clasificadas para aeropuertos utilizan estos equipos. Vamos a ver qué otra pregunta hay por aquí. Enrique Rodríguez preguntaba sobre los tipos de industria o negocio que aplican estos productos, ¿no? Yo mencionaba hace un momento que todas las empresas que tengan o produzcan o utilicen o almacenen productos inflamables, gasolinas, solventes, pegamentos, alcoholes, etcétera, en sus áreas de proceso, de manufactura o de almacenamiento van a requerir algún sistema de extinción a base de espuma. Entonces, ahí estos equipos se utilizan, ¿no? Alfredo Daniel Luna Chávez pregunta si es compatible con cualquier tipo de concentrado. Sí, el equipo Fire 2 al dosificar el concentrado en base al volumen de la bombita de pistón, eh, solamente, o sea, cualquier tipo de concentrado que se requiera dosificar lo va a hacer bien, porque no depende de las características viscosas del concentrado. Él va a hacer una proporción en base a volumen. Eh, Freddy de Bolivia pregunta si el rendimiento del equipo se ve afectado o no, dependiendo de la calidad del agua, si es dura o dulce, en fin. Esto quizás va a depender del tipo de concentrado, no del proporcionamiento. O sea, el sistema va a proporcionar concentrado al 3%, al 1%, independiente si es agua dulce, salada, blanda, dura. El impacto es sobre el tipo de concentrado, lo que habría que averiguar con los fabricantes de concentrado qué impacto tiene esto. Hasta donde yo sé, no tiene ningún impacto porque la mayoría de los concentrados sirven con agua dulce o agua salada. O sea que el impacto en cuanto a rendimiento de extinción debe ser mínimo. Estos equipos permiten dosificar, pregunta Andrés Caballero, concentrado para alta expansión. La alta expansión se va a ocurrir en un equipo de alta expansión. Eh, Alison Spitia pregunta, no me lo tomen porque Alison pregunta si estos
cursos o los estamos dictando fuera de Venezuela, sí, estamos dictando ahorita en Colombia, es posible que en Ecuador y por supuesto en Venezuela. Estefanía Sánchez pregunta tiempos de entrega de estos equipos. Eh, el valor del equipo, tanto de proporcionamiento como monitores, depende del modelo, de las opciones que se vayan a tener, ¿no? El tiempo aproximado de entrega es entre 4 y 6 semanas en fábrica y más el tiempo que trate el transporte, bien sea por avión o por barco. O sea, yo creo que máximo 2 meses, incluyendo ya el transporte vía marítimo. Estefanía pregunta, para determinar la cantidad de espuma también se debe determinar por el tiempo mínimo de funcionamiento del sistema. Sí, conocida la solución, que normalmente eso es lo que uno calcula, digamos, este sistema requiere 1000 litros de solución por minuto y lo vamos a utilizar al 1%. Entonces quiere decir que estamos gastando 10 litros por minuto de concentrado. Entonces, si el sistema debe operar 20 minutos, uno multiplica los 100 por los 20, entonces estaría gastando 200 litros de solución para ese riesgo, pensando que debe operar el sistema 20 minutos y que se gastan 10 litros por minuto de concentrado. Entonces el tanque como mínimo deberá tener eso. Por supuesto, uno normalmente diseña también que tenga al menos el doble de capacidad para tener una reserva en caso de que se requiera que el sistema opere más tiempo. Sí, los equipos de Raúl Giovanni pregunta si se puede adaptar a los camiones de bomberos. Por supuesto, hay versiones especiales para camiones de bomberos. Ok, algunas personas están interesadas en recibir información. Por favor, nos mandan el correo a info@lozanoyasociados.net. Ha sido un placer para nosotros poder disfrutar de este interesante panel de personas. Próximamente les haremos llegar información sobre nuestros seminarios. Vamos a tener por lo menos un seminario al mes o dos y les haremos llegar eh, toda esta información. Igualmente las grabaciones las vamos a tener disponibles para ustedes.